Bien, hoy partimos con el módulo de SX, el cual les envié hoy día en la mañana. Son como 60 slides porque es el paquete completo. Y les reitero, toda la filosofía de los cursos de ingeniería tienen que ver con qué es lo que yo soy capaz de hacer como profesional. Me explico, siempre tienen que preguntar, todo esto me sirve para hacer qué cosa, a ver qué problema resolver y qué soy capaz de hacer. ¿No? Y dentro de esa línea que está relacionada con las pruebas son para validar eso justamente, es la parte primero conceptual, entender la operación, qué proceso, qué fenómenos ocurren, atención acá, fenómenos ocurren, como modelo, qué herramientas tengo, qué equipo uso, criterios de diseño. Y quiero que entiendan que le saquen mucho partido a cada módulo, porque son cosas y experiencias que me preguntan ya, y les doy un caso, experiencias de cosas que son que ustedes van a usar para resolver problemas. Necesitan extraer rubidio, cesio de una salmuera de descarte, que diablo hace. Se está hablando mucho, no, ya se está usando lo que es el Instituto del Litio, ¿cierto? Salió un discurso del presidente. ¿Cómo sacamos el litio de una forma más sostenible? Por estos momentos se usan pozas de evaporación. Pozas de evaporación ya existe, ¿ya? Entonces, en ese sentido, les pido que ustedes siempre digan, terminamos una cosa, ¿qué sé hacer ahora? ¿Qué soy capaz de hacer? ¿Estamos? Entonces, en ese que soy capaz de hacer en extracción por solvente, como una operación de transferencia, en la extracción de un elemento que se encuentra en una solución, orgánico, acuosa, puede ser un ion, puede ser yodo, puede ser cafeína, ¿cómo la paso a otra fase y la concentro? Por ejemplo, aquí aparece una molécula muy tímidamente. Esto es una molécula que tiene una oxima, esos dos grupos OH me ayudan a extraer selectivamente níquel, cobre, algún elemento de una fase acuosa a una fase orgánica, lo saco. Con intercambio propios. Estos se diseñan, al igual de todas las cosas que han hecho ustedes, absorción, destilación, todo enfriamiento, con etapas de equilibrio, la diferencia secado, secado, elemento secado, ¿cierto? Fíjense acá tienen los mismos componentes. La línea azul es la línea de equilibrio, que me dice, si yo tengo este porcentaje de cobre en acuoso, gramos por litro de la solución acuosa, 0,5, la pongo en contacto con una solución orgánica, van a haber 3,5 gramos por litro en la fase orgánica. Siempre y cuando tenga esta oxima acá metida. Esta oxima es la que me... Si yo cambio la oxima, cambia la curva de equilibrio. ¿Se entiende? Equilibrio, curva de equilibrio. Puede pasar mucho tiempo, aquí no importa el tamaño de gota, puede ser un segundo, un año. Siempre equilibrio. Y después, en continuo, definimos la línea de operación, que es cómo yo pongo en contacto, paralelo, contracorriente, ¿cierto? Cuánto flujo de orgánico y cuánto flujo de acuoso. En este caso particular, la razón orgánico-acuoso es 1. Tengo 1 kilo por segundo de orgánico, 1 kilo por segundo de acuoso. Como tengo la línea de equilibrio, estoy entrando con esta composición, si es un caso de una extracción, determino el número de etapas. Necesito 2 etapas. Y así funcionan las plantas de Chile con 2 etapas de equilibrio. Y aplicamos la ley TIL de toda la destilación conceptualmente a la etapa de equilibrio necesaria en extracción de suelo. Esa es una forma de verlo con la ley TIL. Hay otra forma de verlo con un diagrama ternario. De nuevo, usted tiene un componente que lo quiere sacar de una fase a otra. Digamos, yodo. Usted tiene yodo, que está en la solución acuosa, que viene en un proceso de lixiviación en caliche, por ejemplo, tiene yodo en fase acuosa. Lo reaccionó, tiene yodo disuelto. Eso usted lo pone en contacto con benzina, parafina, un orgánico. Esta cosa funciona simplemente con 2 fases invisibles, donde tiene preferencia de disolverse en una fase o en otra. Entonces, yo le gusta más el orgánico. Si lo pongo en tolueno, si lo pongo en ciclohexano, en cualquier solvente, vamos a tener esta misma cosa. Pero para efectos de la química, también en ingeniería de procesos ocupamos los diagramas ternarios. Los diagramas ternarios tenemos el componente que quiero extraer, ¿cierto? Tenemos lo que llamamos el carrier, donde viene, que eso sería agua con yodo, y el solvente. Y esta campana que está acá sería la campana que separa fases. Aquí tengo fase orgánica acuoso, aquí tengo una fase continua, está todo mezclado. Entonces la campana de acá no es la campana de equilibrio, es la campana que me dice cuando tengo separación de fases o no.
y yo puedo llegar a una mezcla donde no se separan las fases y no puedo hacer esto. Si no se separan las fases, no puedo usar la extracción por solvente. No tengo, esto funciona. Tengo una molécula que pasa a otra fase. Si no tengo separación de fases, no puedo sacar de fase. ¿No? Condición. ¿Ya? La otra cosa interesante acá, suponte que yo hice una mezcla y caí aquí. Si caí acá, estas líneas punteadas se llaman timeline. Y me dice que esto se va a separar entre ese componente y ese otro componente. Si yo me paro aquí, no se va a separar. Cuando yo digo me paro acá, y ahí aprendo a leer estos diagramas. Estos diagramas leen de acá hacia abajo, desde 100% de concentración, 90, 80, se va bajando la concentración. En este caso de mi producto acetona, y acá tengo mi producto acuoso, 100% acuoso avanzado. Aquí mi compuesto. Entonces la gracia es que en este diagrama triangular puedo ver tres componentes. Las composiciones. Entonces, por ejemplo, me paro, hago una mezcla, entro tanto de orgánico, tanto de acuoso, me paro acá, y se va a separar esta fase que tiene esta composición. Fíjese, esta composición tiene más orgánico y tiene esta cantidad del soluto que estoy disolviendo, que es la acetona. ¿Se fija? Y si me paro por el otro lado, tiene un poquito menos, la fui concentrando. Entonces, con estos diagramas y con circuitos, lo que determinamos es el número de etapas de equilibrio. ¿Les cuesta entenderlo? Chuta, por algo. Cuesta entender esto, así que tenemos varias clases. De hecho, la clase del 29 de mayo es exclusivo uso diagramas terminales. También ustedes comprenderán que el software online, entonces están todas las referencias. Yo les doy la transparencia avanzada de la clase para que ustedes la estudien. Recuerden que tienen 1 hora 40, 1 hora punto 4 a la semana para revisar, mirarla. Están los links que estudian, ¿ya? Requiere una revisión previa. Entonces, de nuevo, vamos a ver la parte conceptual de la extracción por solvente, vamos a ver los diagramas, porque yo quiero determinar por cuántas etapas, por cuánto flujo. Yo quiero saber de cuánto la torre de enfriamiento, quiero saber de cuánto empaque, qué tipo de empaque, bajo qué condiciones opero. ¿Te fijas, no? Necesito saber datos, yo tengo que ser capaz de dar una solución ingenieril, con números, cuánto, cantidad, pero son los problemas. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí es lo mismo, y las dos herramientas son usamos más ternario en general. ¿Ya? Esto que está acá es para la industria del cobre. ¿Ya? Entonces vámonos a la esencia. Lo que justamente le está dando el ejemplo yo, en una de las primeras clases yo les envié un video donde lo que uno hacía era poner el carrier, es lo que tiene el agua con el yodo, y acá con el solvente. Si uno hace la mezcla, gradualmente se empieza a dar cuenta que se empieza a poner, gradualmente se empieza a poner rojito. Y el yodo se está trasladando. El coeficiente de reparto, la solubilidad del yodo es más alta en el solvente. Le gusta más al yodo, le gusta más el orgánico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo opera esto? Se pone en contacto, lo mezclo, lo agito. Esto es un embudo de cantación. Después, cuando lo separo, te fijas, aquí quedan un poquito rosados, son microgotas de orgánico. Aquí hay un problema. Cuando yo mezclo, genero gotas pequeñas que no se separan, quedan como se suben muy lento. Este es un gran problema de la industria, el arrastre orgánico. Se pierde mucha plata acá, le vamos a abordar. Entonces lo que hace de la fase orgánica, si se fijan acá, se traslada y el yodo se empieza a separar. Ahora, si yo pesco esta solución remanente, la vuelvo a mezclar con otro solvente, saco más. Después el remanente lo mezclo con otro solvente y así genero las distintas etapas de equilibrio. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces yo voy mezclando sucesivamente, voy separando puede ser mezcla fresca y tenemos el caso de la flujo cruzado, ¿se acuerdan? Flujo cruzado. Para hacer la curva de equilibrio, se hace exactamente igual, pero voy cambiando. Voy a hacer una muestra solvente puro con 1 gramo por litro en el arroz, 2 gramos, 10 gramos, 5 gramos, 20 gramos, que se le genere esa curva. Una vez que yo espero que pase el equilibrio, van a tener distintas concentraciones de equilibrio. ¿Ya? Yo hago el experimento así. Voy a hacerlo con volúmenes variables o con concentraciones del carrier variable. Si tú mides solamente la composición en el carrier, por diferencia con el orgánico, construye. Este mismo equipo me sirve para hacer extracciones sucesivas o me sirve para hacer la curva de equilibrio donde yo tengo un diseño, tengo composiciones fijas. ¿Ya? Ahí está el link del video, ese ya ustedes lo habían visto, ¿cierto? De la extracción por solvente. Aquí está explicado la etapa que yo les decía recién. Se pone en contacto el acuoso que tiene las moléculas que yo quiero extraer con una corriente de
el solvente, se mezcla, se logra la separación, y aquí la ecuación o el concepto, la separabilidad, así como nosotros teníamos la volatilidad relativa, teníamos la solubilidad con género, un modelo, acá tenemos lo que llamamos el coeficiente de reparto, coeficiente de partición o coeficiente de reparto, que me dice cuántos gramos por litro tengo en el orgánico y cuántos gramos por litro en la fase acuosa. Entonces, por ejemplo, si el coeficiente de reparto en un sistema yodo, agua, tolueno, no es lo mismo que un sistema agua, yodo, benceno, que tiene la moneda. Entonces hay solventes que son más preferentes. Lo mismo, un sistema agua, cobre más 2, parafina, con oxima tipo 1, oxima tipo 2, me va a cambiar dependiendo del tipo oxima el coeficiente de reparto. Hay unos que son más afines. Y así, por ejemplo, también puedo tener coeficiente de reparto con una molécula que se llama el topo, trioxil fosfadioxide, que vamos a ver cómo. Puedo tener un coeficiente de reparto para el litio, entonces es preferente al litio. Puedo pescar una salmuera con litio, meto parafina, con este extractante que se llama topo en la fase orgánico, y me da un coeficiente de reparto. Mientras más grande sea el coeficiente de reparto, más lejano de 1, es más fácil la separación. 2, 3, 5, 10, la curva empieza a ser más gordita. ¿Ya? Ahora, esto evidentemente en continuo, en un proceso, no ocurre en una embudo de fermentación. Podría tenerlo en un equipo batch, o sea, he hecho unas cosas, mezclo, espero que separo fase, saco el acuoso de ese orgánico, se puede automatizar en forma batch, lo vamos a ver al final en un equipo orgánico. Pero lo que más se ocupa es el mixer settler. Tengo la fase de mezcla, lo que hace es generar gotas de orgánico, genera interfase. Porque si yo coloco las dos cosas así nomás, lo dejo así nomás, sin agitarlo, el área de transferencia es muy chica, se podría calcular. El área de transferencia es el área del disco nomás. Pero si genero muchas gotas pequeñas, el área de transferencia sube mucho, ¿cierto? Acá está el gran problema, porque si genero gotas muy chicas, después cuando quiero separar fases me cuesta. Entonces, esta es la unidad típica que uno ve en ingeniería química para la extracción por solvente en un reactor, en un mixer settler. Settler significa separación de fases. ¿Ya? Entonces, primero las aplicaciones, ¿dónde lo usamos? ¿Ah? ¿Y cómo lo diferenciamos de destilación? Ese es el primer resultado de aprendizaje. El proceso CX en cobre, estamos en Chile, tienen que cachar que hay una lixiviación, extracción por solvente, electrowinning, no es complicado. Lo importante es la diferencia de extracción por solvente que uno ve en ingeniería química en general. En el caso del cobre, en realidad metales, litio y todo, se ocupan oxima. O sea, aparte de los 3 componentes, uno agrega una molécula. Y tiene esta forma la molécula, no oxima. Y por preferencia hay un enlace de coordinación, ¿sí? Y en este caso tiene 2 patitas, ¿sí? Y eso se llama quelación, que la gente quelan, ¿ya? Utilizar diagramas ternarios para mezcla, interpretar diagramas ternarios, hacer los balances, y aquí viene lo más importante, después definir el número de etapas, si es contracorriente, cocorriente. Ahí ocupamos el método que se llama Hunt-and-Nash. Está el Wolfram, entonces vean los links del Wolfram, para entenderlos paso a paso. No sé si aquí, la verdad no me acuerdo si puse con más detalle lo del Wolfram. Creo que me faltan un par de cosas. Hay algunas que están repetidas, pero no importa. Y después identificar y comparar tecnología. Aquí estamos hablando de TAR. Esto que está acá, justamente, ahora salió una estudiante que está haciendo el proceso con Juan Llanato y con profesor, me tocó Startup China. Y nosotros lo vemos en materia, ¿sabes? Este es el extractor China. Si ustedes van al laboratorio de materia, ven una columna que tiene agitador, gota y una malla. La malla es el separador de fase, hace coalescer. Entonces el que esté aquí mezcla, separa fases, se vuelve a separar las fases, después mezcla, fase. Entonces el extractor China, que aquí se ve chico, puede ser de mucha capacidad. ¿Ya? Mucha capacidad. El que tenemos en el laboratorio es una columna de vidrio que tiene 4 etapas. Tiene mezclador, genera gota, malla, como un empaque, para generar nuevamente las fases, separar fases, algo glucoso, después se vuelve a mezclar y tenemos las etapas de equilibrio. ¿Ya? Entonces aquí está la turbina que rompe la interfaz y genera gotas. Es típicamente usado en ingeniería química para extracción
Por ejemplo, si tú quieres extraer esencia de naranja, estoy hablando de escala industrial, ¿cómo saca de la naranja la esencia de esa molécula orgánica? Por solvente, ¿ya? Ahí vamos a ver las aplicaciones. Bueno, aquí justamente vienen las aplicaciones. Puede ser un soluto, una molécula orgánica, una farmacéutica, o puede ser un yodo. Yo puedo hacer por solvente de cobre, níquel, dígame el elemento que quiera que esté como yo, litio, cesio, rubidio, y se puede hacer proceso por solvente. ¿Ya? El detalle es cuando usted tiene concentraciones del orden de 1 gramo litro, 2 gramos litro, 10, 20 gramos litro, puede ser extracción por solvente. Cuando ya estamos en ppm, ahí no me conviene, ahí me conviene intercambio iónico. ¿Se entiende? El intercambio iónico me lo lleva a 2, 3 gramos litro, de ahí me voy al SX. Después si tengo 30, 40 gramos litro, es mucho. Ahí me conviene cristalizar o hacer electromínimo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces para un rack son etapas, en serie que uno va concentrando. Si uno quiere, por ejemplo, de los relaves mineros que están botados, extraer germanio. El germanio pasaría primero por un intercambio iónico, después un SX, seguro, y después una cristalización o producto final. ¿Estamos de acuerdo? Es una etapa más intermedia. Todo lo que sea químico, yo puedo sacar una solución que tiene ácido, un ácido fórmico, por ejemplo, en pocas concentraciones puedes sacarlo. Farmacéutico, por ejemplo, producto de la fermentación, algún producto químico, tratamiento de fluente, dimetilfenol, ácido acético típicamente uno lo puede concentrar en polímeros, en la industria del petróleo. Este es interesante, en la extracción, la cafeína se extrae por extracción por solvente. Café cafeinado por extracción por solvente. Porque la molécula de la cafeína tiene más preferencia por cierto producto. Y aquí el más fuerte que le damos, porque yo trabajo en esta área, le damos más fuerte a esto, níquel, cobre, sí, germanio. ¿Por qué germanio e indio? Porque son los neodimios, porque son los elementos para la energía renovable. El neodimio, recordemos, puede ser magneto de alta intensidad. Todo esto tiene que ver con energía renovable, paneles fotovoltaicos, se le damos muy fuerte a esto. Acá. El litio, claramente el litio, extracción directa del litio. Tierras raras, neodimio, disprosio, praseodimio, todos los elementos químicos que son los rare elements. ¿No? Hablamos un poquito de qué son los elementos críticos. ¿No? Hablamos más adelante de eso. Es muy interesante la industria nuclear, la concentración de torio para reactivar reactores, y hay algo muy interesante. Normalmente la industria bélica ocupan uranio, torio en las aleaciones para darle más dureza a las corazas o a las turbinas de los aviones, y todos esos restos de maquinaria o equipamiento militar. Entonces, los tanques tienen con torio, por ejemplo, son residuos peligrosos. Entonces, ¿qué hace con eso? En Europa está lleno. Entonces, justamente me tocó ver en Freiberg, un centro de investigación, dos ingenieros químicos agarran una planta, no muy grande, pero que hicieron de cero. Ellos reprocesan todo este material bélico y lo dejan para disposición de productos no peligrosos. Sacan el torio. ¿Qué ocupan? Reacción química. Tremendo, un amigo guatón vino para acá también. Ingeniero químico. Dos personas hicieron todo. Montaron la planta, todo. Yo la vi. Choro la idea que cómo construyen. Claro que alemanes, tú tienes acceso a mucho más materia, que tú tienes que importar pues, instrumentos y cosas así. Cada vez menos. ¿Cuándo se usa SX sobre destilación? El SX es un proceso en frío. ¿Ah? Si tú tienes un producto que es termosensible, en todo lo que, por ejemplo, producto farmacéutico, te conviene el SX antes que meter destilación lo descompone. ¿Ya? A ver qué cosa, no sé, todo lo que es la industria farmacéutica, la cocaína, que no tan solo una droga, ¿cierto? También como la morfina, los médicos se hacen por nosotros. Yo tenía un libro antiguo que lo regalé al Reichert que sería la receta para hacer cocaína. De hecho, hay otros chilenos involucrados en este narcotráfico, que son los químicos que le hacían la. Breaking Bad también será un chileno. Era chileno. Ya tenemos el pueblo,
Pero básicamente extracción por solvente en los procesos. Con el líder, ¿sí? Claro, hay una lixiviación primero, después extracción por solvente y cristalización. Eso es ingeniería química. Ingeniería química, ¿no? Es el clorhidrato de cocaína. Ya, esto es lo que les explicaba, o sea, cuando son bajas concentraciones de hormonas grasas, aquí con el límite, cuando son metales bajo un ppm, hay un intercambio iónico. Esa es como mi receta. ¿Ya? Pero en otros productos de hormonas, a lo mejor, claro, tú quieres traer. O sea, hay productos, ustedes revisan el CIDERS, en los primeros capítulos, por ahí sale, hay productos que cuestan, no sé, por $1 millón el kilo. Porque tiene muchas etapas de concentración y todo. O sea, hay drogas para el cáncer que la dosis cuesta 2 millones de pesos. ¿Te fijas, no? Entonces, son productos que van concentrados. En el CIDER habla un poco de esto, de las concentraciones. ¿Ya? Con bajo punto, o sea, componentes con punto de ebullición alto que tú necesitarías mucha temperatura para tu destilación, te conviene más una estación por solvente. ¿Te fijas? Recuperación de elementos sensibles a temperatura, lo que hablábamos de los termosensibles. Entonces, la alternativa para no subir temperatura es tener una destilación al vacío, pero al vacío te sale más caro. Entonces, extracción por solvente te da otro abanico de opciones. El tema es que tú pierdes orgánico y tienes rastros de orgánico, que eso lo vamos a comentar, pero hay una alternativa. De hecho, tenemos otro invento, parece tanta historia, tanto invento, es que en realidad son muchos inventos. Yo hoy tengo 12 solicitudes de patentes, de inventos, y tengo 7 patentes concedidas, es decir, que usted inventó. Estamos en Chile, una persona igual, ustedes pueden participar de estas cosas, no falta idea. Entonces, uno de los inventos para no usar orgánico nos demoramos casi 20 años en hacerlo, a partir del 98. Como invitado no tiene un tema, pero no recuerdo. Tienes aire en una película de líquido, entonces en vez de tener una razón orgánico 1 a 1, tenemos razón orgánico 1 a 300. Es decir, ocupo 1 de orgánico y 300 de acuoso. Por tanto, todo lo que era caro en orgánico oxima es 300 veces menos. Entonces es un reactor que tiene una columna y que de hecho fue patentado ahora en enero de 2023. Está patentado. Participa un exalumno, un estudiante que lo medimos. Ahora esa persona está haciendo un doctorado en ONU con este tema, en el Finlandia. Se dedica a eso. Entonces es una burbuja que tú lo metes en un reactor tubular. Entonces tiene una gota, en realidad es una burbuja disfrazada de gota. Tiene una película del Gallagher y sube rápido. Entonces, si sube rápido, el tiro empieza con el químico, el reino es súper alto, pues está transferencia. Y además, el mismo equipo es separador de fase, no tengo un equipo aparte, porque el mismo aire separa las gotas. ¿Ya? Estamos en un TRL5, un equipo piloto que puede publicar, pero todavía estamos estudiando el fundamento de la gota, es bien interesante. ¿Ya? Más de 20 años. Pero imagínense todas las implicancias que tiene esto. Bueno, entonces, hablando de eso, estructura, separación de líquidos cercanos al punto de fusión y ebullición, mezcla azeotrópica, claro, también presión por solvente, ahí no existe el azeótropo, estamos hablando, esto es el concepto, solubilidades preferentes, entonces ustedes van a buscar solubilidades en tabla, ¿sí? Más soluble al benceno, al tolueno, ¿cómo se llama este compuesto que es bien tóxico? Ya lo ocupamos, con cloro, el cloroformo. Básicamente voy a acordar, no es cloroformo, diclorometano, ¿no? Tetracloruro de carbono. El tetracloruro de carbono. No, tetracloruro de carbono es extraordinario. Extraordinario el tetracloruro de carbono. Tiene una solubilidad increíble. Busquen ahí solubilidad, yo comparen. Tetracloruro de carbono, ciclohexano, benceno. El tetracloruro de carbono es bacán porque además es más denso que el agua. Lo ocupa como media separación de fase. Pero es súper cancerígeno. Así que tiene que ser de tu equipo cerrado, no puede ser un mixer serio. ¿Ya? Entonces, hay harto que hacer con esto y tenemos la tecnología que nos permite hacer uso de la extracción por solvente más efectivamente. No me acuerdo esta tabla. ¿Esto qué es lo que era? Ah, ya, para remover, para remover compuestos orgánicos de la fase acuosa, ¿qué me conviene? Aquí, si tengo benceno con esa presión, esa es la solubilidad en agua, forma ese azeótropo, puedo llegar hasta 50 partes por billón si lo hago por destilación. Si yo en realidad
Si hago por destilación y quiero separar el benceno, ¿ya? Si lo hago por extracción por solvente, claro, en el caso de la destilación, puedo tener un producto porque hay más vapor a la larga, ¿ya? Esto está determinado por la curva de equilibrio, esto está determinado por la coeficiente de reparto. Y en algunos casos me conviene más, por ejemplo, el nitrobenceno llega a una solubilidad muy bajita. Siempre me queda un poquito. Que acuérdense que hay un equilibrio. Acuérdense, no queda en cero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va a prevalecer? Si tienes que meter temperatura muy alta, si tienes que meter vacío, si es termosensible, te va a dar SX. ¿Sí? Esto como una introducción nomás. En general hay dos tendencias de equipo. Las dos tendencias mezclador y separación de fase. Separación de fase, está todo esto mezclado, lo hago pasar por una piscina. Esa piscina, la gotita que va coalesciendo se separa por diferencia de densidad, entendiendo que un orgánico tiene una densidad de ¿cuánto? 0,8. 1 en agua, 0,8 en orgánico. Entonces la fuerza impulsora es chica. 0,8 gramos por el centímetro cúbico, 800 kilos por metro cúbico. Entonces se demora en separar y aquí las microgotas, como son más chiquititas, recuérdense que la velocidad terminal es función de la fuerza impulsora, que es la diferencia de densidad, es chica, 0,2, y del tamaño, se mueve más lento en la gota chiquitita. Y esas gotitas chiquititas se marrachan. En la industria de SX en Chile, donde están las plantas más grandes del mundo, cuando yo tomé la SX más grande del mundo, estas microgotitas se van acumulando, hay un poquito de arcilla y forma esta cosa asquerosa que se llama crack. Ese crack tiene gotas de ácido peligroso, tiene orgánico, que es inflamable, explosivo, eso tiene un residuo peligroso. Y en la industria, por lo menos del cobre, yo pierdo del orden de 10 a 30 kilogramos de oxima, la molécula, 10 a 30 kilogramos de oxima por tonelada de cátodo producido. ¿Cuánto cuesta la oxima? El metro cúbico vale $30.000. ¿Qué densidad tiene? 0,8. Desde el punto de vista de costo, en algunas compañías no es ni importante. Pero ¿dónde estamos limitados? Porque si yo quiero ser maestro, yo llevo una extracción de 85, 90, no le puedo dar más, porque si quiero más, tengo que tener más de transferencia, pero pierdo el arrastre. Entonces estoy limitado por eso, ese es mi piso. ¿Estamos, no? Entonces estamos aquí, estoy perdiendo, mi plata se pierde porque no saco todo el metal que está disponible, la eficiencia todavía es baja. No hay planta SX que tenga un 98%. 90%. Si 10% es alto. Fíjense que el Settler de Radomiro Tomic mide 20 metros por 20 metros y tiene 4. O sea, es gigante con esta cosa. ¿Ya? Hay otro equipo, acá está el link del video, que se llama columnas pulsantes. Tiene unos distribuidores con orificio y voy con una bomba pulsante, voy tirando chorros de orgánico que me generan gotas. Esas gotas, por la diferencia de densidad, suben gradualmente. Es todo un sistema, no sé si yo creo que eso lo puedo mostrar. Lo veo una droga que se tenga todo. Estoy viendo así. No, pero es chocolate igual. Le di por poner atención. No mejor lo voy a mostrar el video porque aquí se ve así, pero básicamente se llama columna pulsante, pero siguen siendo gotas. Se mueve lento. ¿Cuánta era la pérdida de oxima? Entre 10 y 30 kilogramos de oxima por cada tonelada de cátodo. ¿Ok? ¿Esos residuos se pueden analizar? O sea, ¿se podrían como realizar algún proceso o algo por el estilo para recuperar orgánico? Claro, normalmente las plantas SX tenían conectada una columna de flotación. Pero tiraban aire, hacían lo estúpido, no sabían dispersar aire, la sacaron de. Sí, se puede notar. Ahí te voy a contar.
un viejo mañoso. Ya mira, son dos columnas, es un poquito más complicada, pero son las columnas de Terranova, las columnas pulsantes. El de arriba, el decantador. Entonces aquí está con orgánico, y no es cómo funciona. Mostramos los dos. Mide el holder de orgánico. Ese está interesante, es una columna que lo que hace es para compensar las presiones. Si tú estás cargando el acuoso, ¿cuánto dura esta cosa? La vamos a adelantar un poco. Claro, ahí empezamos a inyectar el orgánico. Ese inyecta el orgánico y va generando el concepto de etapas de equilibrio, ¿cierto? Se va iniciando en forma pulsante. Es como una extracción por plano, orgánico acuoso. Ahí está el orgánico, aquí tiene un vaso comunicante, ¿se fijan? Y ahí ocurre aquí en este caso está soltando protones porque es con una oxima. La oxima tiene dos protones, los suelta en la fase acuosa y saca el metal en este caso. ¿Ya? Ya esa es una válvula, ¿no? Es que para compensar las presiones y mantener el nivel de orgánico. Ya, después si nos vamos esa es una extracción en columna. Ahora si nos vamos al mixer settler, lo que les estaba mostrando, se marca Bateman, tiene el agitador que genera las gotas. Ese que está ahí son las piscinas de cantadores que son grandes. Uno de los problemas es medir el nivel de interfaz orgánico acuoso. También tenemos una solicitud patente en eso, en el orgánico acuoso. Entonces aquí esto genera gotas. En realidad esto es una bomba que chupa los dos orgánicos acuosos, una bomba. Es un agitador que funciona como bomba, rompe interfaces. Después tiene todo un sistema que permite canalizar que se llaman los picket fence. Entonces esto está agitado, evidentemente genera una distribución de tamaño de gotas. Entonces hay gotas más grandes, gotas más chicas, y ahí se van separando, entonces por diferencia de densidad van subiendo, se va concentrando el orgánico. Eso se va coalesciendo, acá se va coalesciendo, va formando orgánico, quedan unas pequeñas gotas que se arrastran, y fíjense que tiene por diferencia de nivel, se rebalsa un nivel para sacar el orgánico, se llena todo eso, entonces deja una parte para que rebalse el orgánico, ¿no? Tiene que controlar la interfase para que permita. Está por arriba eso. Ya todavía no rebalsa, se tiene que seguir llenando. Ahí te formó la interfase en la celda. Si se fijan ahí, se cerró está partiendo el equipo ahí, se formó la interfase. Cada vez se hace más grueso este nivel de orgánico. Pero no es así. Aquí aparecen microgotas y se las lleva el líquido por flujo, se las lleva. Esas son las pérdidas que estamos hablando. ¿Ya? No existe. Y esto es un labio que tiene para la separación de fase. Ahí cae el orgánico, se inunda el tubo, sale el orgánico y por acá sale el acuoso. Es que sale por debajo. Se carga, sube el orgánico y por debajo sale, está en contracorriente. Después se está llenando por arriba, ¿cierto? Entonces sale y acá es contracorriente. ¿Ya? Esa sería la columna pulsante y el mixer settler, que son los más típicos. ¿Ya? Entonces recordarle que el problema que tiene este mixer settler es el arrastre. Ahora, como la solución trae una pequeña fracción turbidez de arcilla, se acumula. O sea, ese crack tiene sólido, ácido sulfúrico, orgánico, oxima y metal que estoy perdiendo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el efecto del tamaño de gota? Uno gana por la área de transferencia, pero pierde en la separación. Hay un compromiso. Y digan lo que digan, los que uno graba, los Autotech con su Spyro Mixer no lo han logrado. ¿Ya? No se ha podido lograr.
Aquí está lo que explicábamos de la emulsión, la banda, aquí está el orgánico que empieza a crecer, si fijan ahí se separa, este es el acuoso que pasa por debajo de ese, esto es como un pocket, ¿cierto? ¿Estamos claros? Está separado, pasa por debajo de eso y saca el acuoso. Este labio que está acá, a esa altura, permite definir el rebalse del acuoso que tiene que estar más abajo que el orgánico, ¿cierto? Un vaso comunicante. Es pura hidráulica, ¿cierto? No sé si me explico. Si esto estuviera más arriba, el acuoso se podía salir. En cambio aquí, ahí no, el orgánico está un poquito más arriba, ¿ya? Así el mixer settler, eso es lo que uno hace, eso es lo que yo les decía, en realidad no es tan así. Si ustedes miran los equipos que tenemos en el laboratorio, están en acrílico, si usted se porta chiquitita, cuando recién llegué no funcionaba, y tú tienes aquí orgánico, le metas con bomba, y eso estaba muy abajo, o sea, perdón, muy arriba. Entonces tienes que cambiar esa altura, define la succión del agitador, que es como una bomba centrífuga por ese lado, ¿me explico? Chiquitita. Le cambiamos la altura y sí funcionó. Entonces uno mira, está diseñado. Los que trabajan esto son los que hacen mezcla. Viene un tipo el viernes 29 a hacer una charla de mezcla. Estén atentos. No este viernes, creo que el 29 por ahí. Utilizamos el viernes. Con ellos trabajamos en esto. De hecho, ellos me ayudaron. Ese que está acá, el mixer settler, ya un poco más grande, ¿se fijan? Ahí está una foto, ese es el mezclador. Y estos son los, fíjate, estas rejillas se llaman picket fence que te permite como hacerlo más laminar el flujo. Avanzando, forma la interfase, ¿ya? Este también es un mixer settler, es idéntico pero es cilíndrico. Nada más. El mixer settler pero es cilíndrico. Es idéntico, tiene el agitador y todo. ¿Ya? Ya, de los equipos, no ver acá, la agregué, hay la cachada de equipo, esto es como un árbol de equipo. ¿Sí? Está por un lado los mixer settler, después está las columnas de contacto que son estáticas, agitadas, que tienen el mezclador que giran, ¿cierto? Cada una de estas las vamos a ver en detalle, no vale la pena. Después hay unos centrífugos, ese que es centrífugo, la ventaja que tiene es que es un cajón centrífugo para separar las fases. ¿Ah? O sea, igual que la separación de fases depende de la diferencia de densidad por G. Entonces aquí le estoy colocando un G adicional. 3G, 4G para separar las fases. Mejora la separación. ¿Estamos? Otras aplicaciones. Aquí, fíjense aquí, voy a insistir en los conceptos. Vamos a hablar de soluto, carrier y el solvente. Cuando hablamos del carrier, ¿de dónde viene? Por ejemplo, la vitamina D viene del jugo que les queda después de haber sacado el pescado, ¿cierto? De la línea de pescado, ese jugo que les queda, ahí está la vitamina D. Y el solvente, la otra fase que no es visible, el solvente tiene que ser invisible en el carrier. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el ácido acético, el carrier del agua, y se saca con etil acetato. ¿Ya? También puede ser con isopropil acetato. Fíjate, hay distintos, esta es una melasa, hablamos algo más raro, un aromático con queroseno, ¿cierto? Y con el solvente disulfuro SO2, líquido, ¿ya? Veamos algo más raro, ácidos grasos, yo quiero extraer ácidos grasos, tiene que ver todo con la solubilidad, el ácido graso viene de un aceite y lo extraigo con propano. Estamos hablando de fase líquida. Esto es frío, propano líquido. ¿Ya? Glicerol, fíjense, el glicerol con alcoholes más grandes, más pesados. Tengo glicerol en la fase acuosa, pero es soluble. ¿El propano lo inyectan como líquido? Es líquido, frío. Es fase orgánico, son fases líquidas. ¿Ya? Después también tiene otra extracción que es la extracción con fluido supercrítico. Pero siempre es líquido. ¿Ya? La penicilina, estos son de los broths, son como la... Bueno, la penicilina, ¿sabes que fue un producto natural que se descubrió de los hongos, ¿cierto? Con butilacetato. Claro, para sacar el cloruro de sodio, fíjense, con amonia. Aquí están las vitaminas. La vitamina A, que es del hígado del aceite de pescado, muy soluble en propano. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, en este tipo de cosas tiene más sentido un equipo criogénico como ese. A eso me refiero. ¿Te fijas? Sí.
Eso funciona, puede funcionar a presión, no es un problema. O criogénico. Ya, después hay combinaciones de cosas. Por ejemplo, para hacer una. Claro, para hacer una. Yo separo para hacer los sabores naranja, vainilla, ¿cierto? Primero hago una extracción por solvente. Esta es la columna que acaban de ver en el dibujo, ¿cierto? Obtienen el producto orgánico. Hay una destilación que lo concentra un poco más, ¿sí? Y después esta cola que me saca los remanentes, lo que tú decías, los remanentes, los destilo y los recirculo. Recupero solvente. O sea, no estamos diciendo que el uno o el otro. La intención de esta hoja es mostrar que uno va integrando procesos. ¿Ya? Por decir, uno pesca las colas para recuperarlas y otro lo sube el nivel de concentración. ¿No? Esas dos formas de destilación funcionan a presión y temperatura distintas. Seguramente, no conozco el detalle, pero estos son los que. Ahí está el detalle, es un ejemplo nomás. Claro, porque tiene distinta presión de vapor el solvente y el otro orgánico, etcétera, ¿no? O puede que funcione al vacío, el caso del aroma, para no dañarlo térmicamente. Mira, esto es el aceite de naranja, el limón, peppermint, el cinnamon, que es la canela. Son la esencia. Bien, ahora vamos a hablar de los diagramas ternarios. Para entender cómo el diagrama ternario es la condición de equilibrio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo identifica? Primero identifiquemos las partes. En el diagrama ternario uno tiene el soluto, que es lo que yo quiero mover de un lado a otro. Ese es el soluto, está arriba. Está el carrier y está el solvente. Esto anótenlo. Yo podría presentarlo al revés y lo voy a hacer al revés para que ustedes sepan lo que están usando. Es decir, yo podría poner aquí el carrier y el otro lado el solvente, es distinto. Porque en el caso de un stripper ocurre el proceso al revés. ¿Me explico? Entonces, como regla, fíjense, lo que está más inclinado para acá es donde se concentra. ¿Sí? Donde queda más concentrado. Claro, que si yo mezclo y separo esta fase aquí me queda con esta composición. Mientras más alto esté, está más puro, tiene más composición del soluto. Mientras está más acá, tiene menos composición, entonces voy generando la separación. ¿Sí? ¿Entiendes? Pero en un stripper es al revés. Esto lo giro como con un espejo y me queda más concentrado acá porque lo quiero pasar a la fase acuosa. ¿Se entiende? Por eso a veces uno da vuelta a esto. Cuando explica, normalmente uno coloca al lado derecho hacia donde se está concentrando. ¿Y cómo uno se da cuenta para qué lado está la línea? Esta línea se llama la timeline. Ahora, esta campana que uno ve ahí es la campana cuando hay separación de fase. Entonces ustedes siempre han mezclado aceite con vinagre, ¿cierto? Mientras más frío, tú puedes tener más de orgánico acuoso, se separa más fácil. Si se calienta, se empiezan a mezclar. Entonces, esta campana, esta curva que está acá, esta curva, en realidad es función de la temperatura. Por eso se llama isoterma de extracción. Se llama isoterma de extracción. Porque está a una temperatura dada. ¿Ya? Si cambia la temperatura, cambia la isoterma. Entonces, en realidad, estos diagramas ternarios son en 3 dimensiones. ¿Ya? Y ese diagrama ternario en 3 dimensiones es lo que estoy mostrando acá. Acá está a una temperatura, así triangulito. En la medida que yo lo caliento, esta campana se empieza a bajar. Se mezcla el orgánico con el acuoso. Entonces aquí está la temperatura baja, temperatura media y temperatura alta. Es más chiquitita acá arriba. Esto que está acá, esa temperatura fría, esa temperatura caliente. Así es como se ve en 3D. Pero también uno podría superimponer acá, en este diagrama, esto que está acá es la temperatura fría, esto es una temperatura media, esto es una temperatura caliente. ¿Ya? Si uno podría, por ejemplo, iniciar la mezcla en caliente, para que se transfiera, toda la cosa. Después enfría, al enfriar se va a separar la fase. ¿Estamos? ¿Estamos? Entonces tenemos el soluto, el carrier y el solvente.
Esta es la zona de una sola fase. Esto que está debajo de la campana son dos fases. Esto que está acá es una sola fase. Una sola fase. También el mismo diagrama se puede usar botado en coordenadas y en métodos distintos. Yo no lo sé usar. ¿Cómo bien? Siempre he trabajado solo con el ternario y Magicti, ¿ya? Pero usted decide de cualquier otro libro, aparecen los dos. No es tan complicado, pero en realidad estoy como los tiene, como dice mi papá. Yo debería hacer manejar los dos. ¿Estamos? ¿Ok? Nosotros vamos a trabajar solo en el diagrama triangular y vamos a ver flujo cruzado contra corriente para determinar el número de etapas. ¿Ya? Primero quiero que conozcan qué es lo que hay, qué es lo que es cada parte. Ya, y aquí aparece una cosa interesante, de nuevo, esta es la curva que separa fases, estas líneas así se llaman timeline. Si yo voy al Aspen, busco tres componentes, me hace los diagramas ternarios de lo que se me ocurra. Y eso es mucha plata, porque tiene 10.000 componentes. ¿Sí? Se lo tiene que buscar literatura. Le dice el tipo mezcla, Marburg, el Fanland, y funciona. De hecho, le hice una prueba con la parte más simple de Aspen. Yo creo que lo voy a hacer el lunes. Y el operativo de Aspen. Te entrega este diagrama y te dice cuántas timelines quiere. Increíble, ¿verdad? Entonces, esta timeline me determina si yo mezclo una mezcla, suponte mezclo 100 cc de orgánico y 90, 100 cc de, no, 20 cc de orgánico y 50 cc de acuoso que tienen 5 gramos litros de yodo. Los mezclo. Esa mezcla en masa, esa mezcla al final todo junto, veo las coordenadas. ¿Cuánto tengo de yodo? Hay que quedar por aquí. ¿Cuánto tenía que por aquí? Ese es el punto de mezcla. Y tengo que elegir la más cercana para poder hacer el cálculo. Suponte que yo quedé aquí. Voy a aproximar, digo que quedé en esta. O extrapolo la timeline. Coloco una timeline, la extrapolo. Quedé aquí, extrapolo. Suponte que quedé acá, extrapolo una timeline entre medio de las dos. Quedé aquí. ¿Y qué va a ocurrir ahí? Parece que esa mezcla, como está en esta campana, atención, esta campana, yo sé que se va a separar en esa, va a quedar en ese punto el orgánico y va a quedar en este otro punto el acuoso. De ahí miro aquí las coordenadas. Entonces, si yo quiero ver cuánto de ese componente tiene, me va a quedar en 20, porque esto es 100, 90, 80, me va a quedar en 20. ¿Cuánto de solvente tiene? Aquí de nuevo, 100, 90, 80. Ahora, la suma de todos los porcentajes me tiene que dar 100. Entonces aquí me va a quedar con otra composición mucho más baja, me va a quedar 5. Así, aquí está la cosa así. ¿Ya? Entonces yo sé el punto con que se fue el solvente y el punto con que me va quedando el cargo. Entonces me va a quedar acá, me queda aquí. Ahora, este mismo, a lo mejor yo lo voy a mezclar con solvente fresco, ¡pum! Y me queda otro punto, y así sí. Ese es el método que vamos a ver de extracción positiva. Acá hay otro caso, otro diagrama, que es un poco distinto, porque aquí me está diciendo que me genera una fase más cargada con refino, pero está todo mezclado. Y aquí me queda una fase extracto, pero están las tres cosas mezcladas, no hay separación de fase. Hay otro tipo de diagrama, ¿ya? Es tipo 2 con dos invisibles, con dos pares invisibles. Acá ya hay un ejercicio más sencillo, ustedes lo tienen, que me dice dónde estamos parados. Punto. Tengo una solución que es la mezcla, es un balance material, ¿cierto? Ya, entonces yo voy a inventar, tengo 50 kilos de carne que está un 20% en soluto, ¿sí? 50 kilos de carne con 20% en soluto, por tanto tiene 10 kilos de soluto y 40 kilos de acuoso, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Me sigue? Mejor anota. No está anotando, está con su cuadro. 50 kilos de carne a un 20% quiere decir que son 40 kilos de solo acuoso y 10 kilos de solo soluto. Y eso lo mezclo con 80 kilos de solvente. La suma, 80 kilos de solvente. La suma total van a ser 130 kilos, la mezcla completa, lo sumo todo. 50 más 80 me da 130. Entonces ahí saco el porcentaje.
Entonces, en este caso, suponte que quedaste en una mezcla del 70% acetona, 10% de agua y 20% de MIBC, que es metilesubutitcetona. Que exactamente... No, el experimento que hacemos acá en ingeniería química es ácido acético, agua y metilesubutitcetona. Eso es lo que están haciendo ahora sus compañeros de proceso. Las procesos hoy le asignaron su laboratorio, que es son por su red del doctor Chay. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo cuento? La acetona, la punta es 100%. Entonces, yo lo miro acá. Este es 90, 80, 70, 60. El agua acá está 100%. Entonces, este es 90, 80, ¿sí? Así se mide. El solvente, el MIBC, 100, 90, fíjense cómo quedan enfrentándose. Es súper fácil mirar el modelo. Entonces, pesquemos la rayita. Tenemos 20% de MIBC. Esta es la rayita, 20% de MIBC. Ahí me perdí. A ver, 70%. 70 de acetona. ¿Cierto? Tenemos 10 de agua. ¿Dónde tengo el 10 del agua? Este es el agua. ¿Cierto? Esta es la línea del agua. 90, 80, 70. Aquí está el 10 del agua. No es necesario otro punto. Porque la diferencia me debería dar acá, fíjate, justito me debería dar acá esta línea que tiene ¿cuánto? Que tiene 20. ¿Qué línea es? ¿Se dan cuenta? Entonces, lo primero que tienen que practicar es ubicar los puntitos en el diagrama calendario. ¿Ya? ¿Sí? Eso significa que es la región de dos fases. Y ahí hay separación de fase, de una fase. Hay una celda, ¿cierto? ¿Y qué queda? Queda así, no le pasa nada. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ahora, si uno ve esto en un reactor continuo, este ya sería el balance del reactor continuo. Aquí entran las composiciones, aquí mezcla acuoso, en realidad lo mezcla así, para tener abajo. Mezcla, ¿cierto? Hace el balance, separa las fases, y estos valores que están acá, estos valores, solamente los obtengo, estos puntos, estas composiciones, las obtengo cuando caigo acá adentro y me da ese punto de acá. Es la única forma de obtener las composiciones de salida en la línea timeline. ¿Ya? Y aquí puedo hacer el balance y puedo calcular las eficiencias, cuánto saqué. ¿Ya? Pero quiero insistirle que usted genera la mezcla acá, te da el punto de mezcla y depende de dónde caigas en la campana, va a definir el acuoso que tiene las tres cosas y el orgánico que tiene las tres cosas. ¿Estamos de acuerdo? Solamente a través del diagrama. No hay otra forma de hacer el balance. ¿Ya? Acá tenemos otro ejemplo, justamente lo que les estoy explicando. Partí con una mezcla que tiene 250 kilos de alimentación con la siguiente composición. 24% de la composición es acuoso, es el componente soluto. C normalmente se ocupa para la nomenclatura para el carrier, que el acuoso 76, 0 no viene con solvente. Y eso lo pongo en contacto con 100 kilos de solvente, ¿ya? Y nada más, 100 kilos de solvente. Entonces yo pesco todo eso, sumo todo y me da una masa total. Pesco la suma del acuoso más el solvente y me da 350 kilos de la mezcla. Y ahora digo, el acuoso trae 250 por punto 24, el carrier trae 250 por punto 24 de soluto. Y trae 250, la diferencia que uno puede calcular, 250 por punto 26 de acuoso. Esa es la cantidad. Y ahora calculo del punto de mezcla cuánto tiene de acuoso, en este caso sería 60 y 350. En el punto de mezcla cuánto tengo de carrier, punto 54. En el punto de mezcla cuánto tengo de solvente, que solamente va a ser los 100 kilos que estoy agregando, ¿cierto? Dividido en la mezcla, que son 350. Le da ese porcentaje. Y ese porcentaje, si yo lo conecto acá, va a quedar aquí. Pero aquí va a ocurrir una cosa. Ese punto es el punto de la mezcla. Pero yo espero un ratito y se me van a empezar a separar las fases lentamente. Y esos puntos se van a entregar ese producto y ese producto. O sea, me va a quedar un producto final que tiene esta composición de soluto, que sería ¿cuánto? ¿Cuánto sería el soluto?
¿Cuánto? 25 de soluto. ¿Y cuánto en esta otra composición de acá? No, no es 25, era 15. Aquí está en esta línea, ahí está 10, 20 es menos. Es como 15. Y aquí esta me quedan 20. Pues la línea inclinada así está indicando que está más concentrado en lo que hay. ¿Ya? O sea, no, se mezcló, se hizo el balance. Entonces uno, lo primero que hace es calcular el punto de mezcla. Y un balance material que dice cuánto aportó cada uno y saca la composición de la línea. No tiene ninguna ciencia más que eso. ¿Ya? Para no irse con gusto a poco, vamos a hacer cómo se ve esto. Lo voy a explicar aquí monísticamente. Esto está hecho en el Wolfram, paso a paso. Carlos Brinca y de nuevo avanzan un poquito más. Y siempre les cuesta esto. ¿Ya? Y después cuando vemos el contracorriente ahí se desmaya. ¿Ya? Entonces vamos a insistir harto en esta parte, yo sé que les costó. Pero al final es lo que más les gusta, ¿no? Entonces les preguntaba a los que terminaron el curso, no, es el Hunter Nacho, como un método así, local. Suena chulo Hunter Nacho. Entonces mira, en este primero entendamos el proceso. Esto ya lo han visto. Este es un proceso de extracción por solvente de flujo cruzado. Lo hicimos en el certamen, las pruebas. Y en este flujo cruzado estoy colocando un solvente que es el mismo, en composición. ¿Ya? Entonces, entra la alimentación, se pone en contacto con una cierta cantidad de solvente que podría cambiar la masa. Acuérdense que teníamos un acuerdo, puede cambiar la proporción orgánico acuoso. Podría cambiar estas masas y me genera un extracto que se va. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Mi alimentación entró con esa composición que era solo acuoso, lo ubico aquí, queda en este eje. Si está en esta línea, quiere decir que no tiene solvente. Tiene acuoso, tiene soluto y tiene acuoso. Se traza la línea hacia el punto de mezcla. Si es solvente puro, quedaría justo en ese vértice. Se traza la línea. Y el punto donde queda va a ser función de las composiciones. ¿Me explico? Este punto que está acá va a decir con cuánta composición viene esto, con cuánta, eso, lo que va a mover este punto son las composiciones. ¿Ya? Una vez que cae esa composición, punto de mezcla, inmediatamente se separa la fase entre ese refino, que sale por acá, es el refino 1, que entra en la otra etapa, y me sale el extracto 1, que sale con esa composición, y se va. Pero ese refino 1, yo lo vuelvo a poner en contacto con solución fresca. Refino 1 y tiro la raya para acá, ese punto de mezcla. Porque está con la misma composición de mezcla. Y ese refino 1 con esa mezcla, dependiendo de la masa, si le pongo más o menos masa, ojo, si le pongo más o menos... voy a inventar, supongo que aquí le puse el doble de masa. Doble de masa, este punto de mezcla ya no está aquí, está en otro lado. Porque esto funciona con la regla de la palanca. ¿Estamos de acuerdo? Funciona con la regla de la palanca. Efecto práctico, que es la proporción del trazo. Las masas, las mezclas están en punto equivalen a la distancia. Uno mide centímetros para allá, centímetros para acá. La proporción de distancia es lo mismo que la proporción de las masas que estoy usando. Aplicamos la regla de la palanca. Si no, lo vamos a ver un poquito más adelante. Si fueran el mismo, quedan en la misma sección, quedan en la misma fracción. Pero podría cambiar también la masa. Y ese refino 1 que se pone refino 1 se pone en contacto con el mismo solvente, se tira para allá, me genera otro extracto que sale por ahí y me genera un segundo refino, que nuevamente lo pongo en contacto y así sucesivamente. Fíjense qué va pasando cada vez. Más bajo, más bajo, más bajo, me va quedando un refino con menos soluto. Por eso yo determino el número de etapas. Entonces, en esta configuración, hoy día ya podría, si le doy el diagrama, les paso el mono, ustedes ya podrían determinar el número de etapas de equilibrio para llegar. Yo les digo, quiero llegar a una composición de salida del 001. ¿Qué hago? ¿Entendieron? O lo puedo decir al revés. Quiero extraer el 90%. Si quiero extraer el 90% de lo que está entrando al balance de materiales, puedo decir con qué composición de salida tiene que salir para alcanzar el 90%. ¿Estamos claros? Balance. Balance de materiales. ¿Qué les parece? ¿Bacán el método?
No he terminado. Con esto termino. Pero cuando nos vamos al contracorriente, es un poquito distinto. Se inventa un punto de mezcla que tiene que ver, no es tan complicado, tiene que ver con el balance caja negra completo. ¿Ya? Ya lo muevo. ¿Sí? Se hace el balance completo. Hay un punto como imaginario de mezcla que nos va tirando la gente fallando. ¿Ya? Ese es en este esquema contracorriente. ¿Ya? ¿Sí? Listo, paramos esta grabación. Esa es la planta, miren, fíjense. Esa es la planta, para que vean la magnitud de lo que estamos hablando. Esta es la planta más grande del mundo, Radomiro que está en Chile. Tiene de inventario, adentro de los líquidos acumulados, 10.000 metros cúbicos. 10.000 metros cúbicos. ¿Se imaginan lo que es metros cúbicos? Estas son las naves, Mixer Settler, Mixer Settler, Mixer Settler. 10.000 metros cúbicos de inventario. ¿Ah? ¿Ok? Así que les pido que fin de semana, que recuerdo que tienen 1,4 o 1,2 horas para mirar nomás. ¿Ya? ¿Estamos? En particular, de aquí de nuevo partimos con eso. En particular, miren esto. Este diagrama, que de nuevo parte, ahí está lo de la regla de la palanca, la parte metodológica. Aquí está explicado lo del flujo cruzado. Claro, aquí está el método Hunter-Nash en detalle. Ahí se ha explicado el diagrama. ¿Ok? Eso ya lo había visto.